Nos alegramos, alegría en el Señor de ver y compartir una vez más con nosotros acá a nuestro pastor David Carrera, a quien le damos la más cordial bienvenida, pastor. Bendito sea el Señor. Muy bienvenido y buen día. Es un buen día todos los días. Amén, pues. Solo amén. que nosotros a veces los vemos malos porque ya sé que estamos un poco enfermos, porque el día cambió y hace más frío o más calor, pero los días en el Señor son... Hay que decir, ¿verdad? Sí, eso? amén. Hay que decir amén. que son buenos. Así es. Así es que damos gracias al Señor, Marita. Amén, realmente. pues. Amén. Bueno, ¿cómo ha estado? Porque ha habido preocupación también de los hermanos por su salud, pastor. Sí, bueno, con el pasar del tiempo uno puede reconocer el amor fraterno. Amén. Hermanos. Sí, pues. Y eso puedo decirlo ahora que hermanos me han expresado eso, una preocupación, un sentir. Y doy gracias al Señor por ello, hermana María Soledad, Marita. Mire, lo que sucede es que los cambios de clima, si no se cuida bien, provocan, como se nos enseña siempre, incluso los médicos, ¿no? Sí, las pues, mamás. sí. Y aunque ya estamos bastante más grandecitos, el caso es que siempre pasa allí algo. Pero agradezco a los hermanos que están, hermanas, amadas hermanas, a los jóvenes, los que están oyendo. Gracias por sus oraciones, Amén. por sus sinceras preocupaciones. Gracias acá también a los hermanos, a la administración, como nuestra hermana Nancy, usted misma, todos nos esperan, me esperan. O sea, no estoy solo, es un ministerio. Así es. Abrir las Escrituras, amados hermanos, para conocer, para darnos cuenta que el Señor nos habla siempre, nos habla. Y nos habla por medio de alguien y en alguien tan completo, perfecto como es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Con todo su amor con que se dio por nosotros. Así es que abrir las Escrituras debe ser para nosotros un privilegio, un sentarse a la mesa con el Señor, donde Él pueda partir el pan y darnos el alimento que necesitamos, ¿no? Tú tienes palabras, así debemos decir, amados hermanos. Amén. Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el tiempo que vivimos de tantas palabras confrontacionales en el mundo, tantas palabras no de conciliación, sino de irreconciliables más bien, ¿no? Posturas humanas tan duras, ¿no? Que no nos dejan ver al prójimo, no nos dejan ver al hermano incluso. Que la gracia del Señor, hermanos amados, esté sobre nosotros hoy día. Así Ánimo, sea. vamos Eso. adelante, como Amén. dicen las Escrituras, para madurar como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es completo. Él quiere que nosotros alcancemos medida perfecta, medida madura, de entendimiento, bueno, que el Señor nos ayude. Así sea. Amén. Estábamos enseñando, o compartiendo más bien, lo que nuestro Señor así fue, ¿no? Así les enseñó a sus discípulos acerca de orar y de cómo orar. Allí en el capítulo 11 de Lucas aparece esa petición. Los discípulos, uno de ellos particularmente, le dice al Señor: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Enséñanos a orar. El discípulo puso como ejemplo las enseñanzas, al parecer, ¿no?, que con seguridad lo dice allí, le daba Juan el Bautista a sus propios discípulos. Enséñanos a orar como Juan el Bautista, ¿no?, enseñó a sus discípulos. Ser un discípulo es un aprendizaje continuo, es un conocer continuo, permanente, diario a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Maestro. La oración no debe ser entonces una emoción solamente, conlleva nuestra emoción. Por cierto, si estamos tristes, si estamos alegres, bueno, pero es más que eso. Debe ser acompañada, como dice el Señor, de velar. El Señor dijo: velad y orad.
Entonces el velar es una comisión, es una tarea. Vela el soldado que está de guardia, ¿no? Vela la madre en las noches a sus hijos que están allí en su sueño o que están un poquito resfriados. Velar es una tarea, es una responsabilidad, es una comisión en nuestra vida. Y entonces la oración viene justamente del entendimiento que uno tiene como comisionado del Señor, como hijos del Señor en este mundo. Hoy, amados hermanos, quisiera que nos adentráramos un poquito a esto de cómo debemos entender que las cosas que nos acontecen a diario y las cosas que pedimos deben ser para la gloria de Dios. Deben ser para la gloria de Dios. Mire, en primer lugar, cuando el discípulo le dice al Señor y los demás también, ¿no? Enséñanos a orar. El Señor le dice, bien, miren, les dice, cuando oréis, decid. Y eso, mire, cuando oréis, decid. En pasajes paralelos dice, bueno, hazlo entrando en un lugar donde no sea público, no lo haga así a toda voz y en público, ¿no? Entra en ese misterio del Señor, entra en esa comunión íntima con el Señor, ¿no? Entonces, porque somos discípulos, somos hijos, entra a la casa, entra a lo privado con el Señor y di de esta manera, dice el Señor. Padre nuestro, no Padre mío, ¿no? Porque eso nos enseña del principio, es Padre de todos. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Yo quisiera detenerme en eso hoy día, santificado sea tu nombre. Hay algo muy extendido en la oración, en todas las oraciones, que a veces no refleja exactamente lo que corresponde. Cuando el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿no? Lo haré. Pero la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es distinto a pedir en el nombre del Señor. Cuando oramos, pedimos todas las cosas o las cosas en general en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Primero, porque el Señor es nuestro mediador, está constituido, dice las Escrituras, como mediador por nosotros. Él vive para interceder a favor nuestro por nosotros, está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, por cierto, las cosas todas pasan, dicen las Escrituras, por medio de Él son todas las cosas. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor, ¿no? O sea, es por medio de Él. Así oramos todos los días, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, decir, en el nombre del Señor Jesucristo es, Padre, reconozco a Cristo que está a tu diestra. Reconozco que Él es el Señor. Reconozco que Él es mi mediador. Si he pecado, es mi abogado ante ti, Padre, perdóname. Y el Señor está intercediendo. En el caso de la oración acá, no es solo una oración, que debe incluir esto de la petición, ¿no? Perdona nuestras deudas, o danos nuestro pan. Son peticiones, danos nuestro pan de cada día. Sino lo interesante, lo importante es, Padre nuestro que estás en los cielos, y entonces dice, santificado sea tu nombre. La expresión santificar corresponde a consagrar. La palabra santo es consagrado, apartado, pero no solo apartado, porque si uno define santo o santidad, estar apartado, pero es estar apartado y consagrado para. En el caso escritural y de los creyentes, amada hermana que estás oyendo, hermano que estás oyendo,
somos apartados, santificados nosotros para el Señor, para ser santos y sin mancha delante de Él, santificados, apartados para servicio a Él, o sea, para lo que se conoce como sacerdocio a Él. Y la santidad, en nuestro caso, conlleva siempre ofrenda. Siempre estamos preparados para ofrendarnos, todo lo que hacemos para ofrendarnos. Mas, en este caso, dice que nosotros santificamos el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos santificar a Dios? ¿Ya? Hay en las Escrituras algunas enseñanzas puntuales al respecto. Para confirmar lo que estamos diciendo, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en Primera de Pedro, capítulo 3, habla acerca de esto, ¿no? Dice en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en el versículo 14, dice: «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois». Dice: «Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis». ¿A qué se refiere? Me refiero que al día a día, a las situaciones temporales, ¿no? Uno está complicado con lo que dicen otras personas en el trabajo, otros familiares, y mi boca, mi palabra, ¿no? Mi hablar, se va confundiendo. Se mezcla por decir así, mi primera palabra en tu nombre, Señor, que me levanto, ¿no? Se mezcla con aquello de, chita, otra vez se acabó el gas. Entonces se mezcla, se ha fijado, ¿cómo no esto? No, ¿cómo esto otro? Se va mezclando. Y a todos nos pasa, ¿ya? O el chico, el hijo ya jovencito que no ha llegado varios días temprano a la casa, se está retrasando y la mamá sabe, creyente, hija del Señor, o el papá, que no está bien, entonces dice, oh Señor, y ora por sus hijos en la mañana y bendice, y de repente el chico otra vez toma la mochila y dice, ¿para dónde vas a ir? ¿Pero cómo? Y entonces se van mezclando nuestras palabras. O se van mezclando las palabras de alabanza y de acción de gracias al Señor, se van mezclando con lo que oímos, si es que ponemos la televisión, con los cambios sociales, y se van mezclando nuestras palabras. Por eso allí lo que leímos, no os amedrentéis por temor de ello. ¿A qué se refiere de ello? Del contexto en que vivimos. En el verso 10 del mismo capítulo, Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Entonces, el apartarse del mal tiene que ver con la oración. ¿Pero cómo? Porque tengo que santificar a Dios. ¿Pero cómo lo voy a santificar? ¿A qué se refiere? A esto, a apartar mi lengua del mal, ¿ya? A refrenar mi lengua, que mis labios no hablen engaño. Una lectura obligada de este punto sería, por cierto, Santiago capítulo 3, ¿verdad? Porque de una misma fuente, dígame, repítame, hermana, allí en su casa, ¿qué pasa? ¿Qué dice Santiago? De una misma fuente no puede salir agua dulce y a su vez amarga, ¿verdad? No puedo estar bendiciendo con mi boca y en el mismo día entonces maldiciendo o diciendo mal de las cosas. Entonces dice, los ojos del Señor están sobre los justos, están atentos los oídos a sus oraciones. Verso 12. Primera de Pedro 3:12. Estamos en la expresión, santificado sea tu nombre. O sea, estoy diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es eso? Entonces aquí vengo y digo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, refrene su lengua del mal. O sea, si yo mi lengua en el día, ¿cierto? No la sujeto, no la refreno del mal,
no la refreno. Usted sabe lo que es un freno. Stop. Un disco pare. La luz roja. Frena. ¡Pah! Y golpea. Y dijo todo con la boca. Vaya la oración inmediatamente, pero no para decir, mira, Señor, esto, sino para decir, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor no está a favor del que está haciendo el mal en el día. Pero ¿cómo, pastor? Y sí, porque el Señor dice, en el día yo debo buscar el reino de Dios y su justicia. Basta cada día su propio mal. O sea, en el día hay una lucha continua, permanente. Así es. Pero como me falta harina, me falta azúcar, No, refrene su lengua en todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor, sus oídos están atentos a sus oraciones. Entonces, ¿quién nos va a poder hacer daño si seguimos el bien? Pero seguir el bien aquí, hermana, seguir el bien aquí es hablar bien. Seguir el bien aquí es buscar la paz, es seguirla. Fíjese, es seguir la paz, ¿no? Es seguir el bien. Entonces el verso 14 que leímos decía, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Pero esto no es justo. Si padece por causa del reino de Dios y su justicia, ¿ya? Va a ser bienaventurado. Amén. O sea, el día va a ser bueno. Bienaventurado va a ser un día feliz. Va a ser un día bueno. Va a ser un día redondito, como decimos, completito, con gozo. ¿Ya? Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, usted diría, porque fui a un tribunal. No, la justicia se refiere a lo de antes. Así alguien le dice alguna cosa mala, ¿qué hace usted? No responde igual. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, no en el 3, ¿no? Dice que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, para padecer por causa de la justicia, como Él padeció en la cruz, ¿qué hizo en la cruz el Señor contra todo lo que le decían? Cuando le maldecían, dice el verso 22 primero, 2:22 de Primera de Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, otra vez la lengua, no amenazaba. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Dios va a juzgar nuestro día, va a juzgar cómo hablamos y por ende cómo oramos. O sea, no puede saltarse usted en la oración, no puede saltar esta parte usted, esta antesala principalísima. ¿Cuál es? Santificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su boca, su lengua, su hablar no debe contaminarse. Dice, por tanto, vuelvo al pasaje del capítulo 3, al ladito allí, verso 14, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, por temor a nada. Ni al esposo si es no convertido, un hombre bueno que maltrata, ni a los hijos, ni a la familia en general, no se conturbe, ¿no? Verso 15, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Dice en el verso 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Santificado sea tu nombre. Santificar, dijimos, es consagrar con un objetivo sacerdotal, de servicio, de consagración. Mi oración, como decíamos hace tiempo atrás, ¿no? Cuando estuvimos compartiendo, nuestra oración es un participar del ministerio de Cristo, del Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo intercede a la diestra del Padre, el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no sabemos pedir como conviene. Pero sí, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Señor Dios Todopoderoso conoce la intención del Espíritu
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad. Entonces cuando dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, quiere decir que esto nace desde el corazón. Desde el corazón. Mire, dice, y estad, entonces dice que muy pocas veces se entiende. El Señor nos ayude hoy día. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que en mi corazón yo consagro mi boca, mi hablar, como Cristo en la cruz, ofrenda, sacrificio a Dios acepto, santificado, consagrado para el Señor. Consagro mi hablar. Si hay algo que le agrada a Dios, mucho, es lo que sale del corazón. Y si el corazón está el Señor, su nombre santificado, y santifico mi corazón, allí donde está Dios, porque lo estoy santificando. ¿Qué quiere decir? No mezclo su nombre con otros nombres, no mezclo su palabra con otras palabras, como no se podía ni se debía mezclar el incienso. ¿Se acuerdan? Cuando se ofrecía incienso extraño, aroma extraño. Con todo respeto a todos los oyentes, es como si usted está con su novia y le siente un olor extraño, o con su esposa, o con su esposo. Usted dice, ¿qué pasa? Su cuerpo no está santificado porque se ha consagrado a otra cosa antes. Santificado, y allí dice, y estad entonces siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es distinto, ¿no? No es con apología, no es una defensa lleno de argumentos, no, es teniendo a Dios en mi corazón, en su paz, su nombre bendito en el corazón, y presento defensa ante todo lo que me digan con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que me demande razón. No es por otra cosa, me están demandando razón frente a este juicio, razón por qué actúo de esta manera y no de otra, ¿no? De la esperanza que hay en mí. ¿Por qué tú te comportas así? ¿Por qué no alegas? ¿Por qué no te unes al gremio donde nosotros estamos trabajando? ¿Por qué el creyente no se une a estas demandas por las cosas, los derechos y etcétera? No nos unimos a eso. Porque hay una provisión grande de salvación para este mundo. Y estamos callados, porque las defensas nuestras son corporativas, como se dice en el mundo. Nuestras defensas son apologéticas, nuestras defensas son para estar saciado en el corazón de que ganamos en esto a los ateos, a quien sea, a los gnósticos. Eso no nos mandó el Señor. El contexto de todo este pasaje está la cruz de Cristo como era Él. Allí mismo, en el capítulo 2, dice, verso 18, a propósito de presentar defensa con mansedumbre, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, respeto, no solamente a los buenos y afables, o sea, puede que haya un empleador bien malito, pues, y más que malito, y también puede ser que no sea afable. También a los difíciles de soportar, dice. ¿Y por qué? Porque esto merece aprobación, dice. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, estoy leyendo en 1 Pedro 2:19, sufre molestias, padeciendo injustamente. Nosotros en nuestras oraciones buscamos la justicia, buscamos al revés. Pero si padecemos injustamente, estamos siendo aprobados a Dios como Cristo padeció. Usted dice, pero ¿cómo si es injusto? Sí, hermano amado. Pero usted tiene ya la justicia en su corazón. Es otro reino. Usted santifica al Señor de la justicia, ¿no? A Dios el Padre que hizo justicia en Cristo su Hijo por nosotros. Y añade el apóstol Pedro. Pues dice el verso 20 del capítulo 2 de su primera carta. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
¿De qué vale? Si se trenzan en una lucha en el trabajo, ¿no? Y después, yo soy cristiano y Dios, ¿no? Y viene alguien y te da una bofetada por ser altivo, por ser, no sé. El apóstol Pablo, cuando le dieron una bofetada, ¿se acuerdan? El siervo del sacerdote, el Señor te bajó, pared blanca. Y el apóstol Pablo se le salió, no santificó en ese momento al Señor, pues. Y se le salió una palabra de la boca. Y en ese momento se dio cuenta que era el sumo sacerdote. ¿Y sabe qué pasó? Dijo, perdón, no, está mal, estoy mal. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, la Escritura dice que no se podía maldecir a un príncipe del pueblo de Dios. Por eso dice las Escrituras que ni aun cuando uno hace referencias, ¿no? Ni aun cuando uno hace referencias, lea usted si le parece conmigo allí en Judas, ¿ya? Estamos hablando de santificar el nombre del Señor en una situación puntual para que nuestra oración no tenga estorbo. Subamos a la presencia del Señor. Es lo mismo que si, ahí dice Pedro, ¿no? Un marido trata mal a su mujer, va a tener estorbo en su oración. Claro, porque ella es un vaso frágil. Pero también con respecto a las autoridades, con respecto a las potestades, a los mayores, también nuestro hablar debe ser cuidadoso, ¿no? Por ejemplo, en Judas, verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. ¿Qué más? Rechazan la autoridad. ¿Y qué más? Entonces es la blasfemia contra las potestades superiores, contra su jefe, ¿ya? Contra el alcalde, contra el gobernante de turno, cualquiera sea. Y usted le dice sus buenas, no sus buenas, ahí hay que sacar la palabra buena, sus malas palabras, o sea, le maldice, dice cosas. Bueno, ahí no está santificando el nombre del Señor para orar. Le llaman del trabajo de su hijo, le llaman del trabajo de su hija. ¿Sabe qué? La chica fue llevada al hospital porque... Y usted en el día ha estado rabiando, ha estado enojada. ¿Cómo va a entrar en la oración? Entra, usted así lo piensa, ¿no? Entra a la oración con lágrimas, con quebranto. Pero no es un quebrantamiento por causa de la presencia del Señor. No es un quebrantamiento por su santidad, por su temor en su corazón. Es un quebrantamiento por un dolor humano que lo tiene un creyente y un no creyente. Aun cuando seamos malos, dice el Señor, como padre, nos duelen los hijos. Claro, pero entonces no estoy preparado, no he sido aprobado. Esto merece aprobación del Señor. Estoy aprobado para participar con Él en esa oración en el día. He blasfemado, dice, blasfeman contra las potestades superiores. El escritor dice, Judas, en el verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, así dice, contendía con el diablo, oye, mire, y que eso no aparece tan fácil, ¿no? Pero dice que el arcángel Miguel, uno de los principales, dice las Escrituras, disputaba con él, con el diablo, por el cuerpo de Moisés. No es que lo tironeaban, ¿no? Pero se perdió Moisés. Murió, pero se fue por allí. Así dicen, ¿no? Que algunos animalitos muy queridos a veces se van y se esconden y se van y se pierden a morir por ahí. Moisés se perdió, no como un animalito, pero muy querido por el pueblo, demasiado querido por el pueblo. Y seguramente habría sido no para santificar al Señor como correspondía, creo. Voy a mencionar eso, por algo lo estoy diciendo, ¿no? Contendía entonces el arcángel Miguel con el diablo, en persona el diablo. ¿Y qué disputaban? El cuerpo de Moisés. Entonces,
el maligno seguramente le decía algunas cosas. Es que Moisés aquí... No, decía el arcángel Miguel. Dios dijo que era el más manso de los hombres, porque dice el texto que debe ser con mansedumbre. ¿Ya? Presentar razón de la fe, con mansedumbre. El arcángel Miguel entonces, con mansedumbre, decía, no, es un siervo de Dios. Sí, pero que Moisés hizo esto otro, y agarró a golpes la peña donde brotaba agua. Ah, sí, dice este varón, ¿no? El arcángel Miguel. Pero la Escritura también dice que Dios menciona, decía el arcángel, que fue fiel en toda la casa, que Moisés fue fiel en toda la casa. Seguramente, ¿no? No creo que haya ganado el diablo. ¿Por qué? Porque según las Escrituras yo creo que ganó Miguel, el arcángel. ¿Por qué? Con respecto al cuerpo. Ahora, ¿para qué lo quería el cuerpo, el maligno? Para exhibirlo, pues, para presentarlo, para que sea objeto o sujeto de adoración, de alabanza, de confusión para el pueblo de Israel, justamente para no santificar como se debía a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo después. El mismo Moisés había dicho, el Señor nuestro Dios levantará profeta como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os diga, y el que no oiga a aquel profeta, su alma será desarraigada. Era tan importante como Moisés habló de nuestro Señor Jesucristo. Así es que con mansedumbre, ¿no?, el arcángel logró eso. Las Escrituras dicen, no se atrevió, el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Qué quiere decir que no se atrevió a proferir juicio de maldición? A veces, hermanos, estamos con problemas con nuestros hijos, con nuestra familia, con el trabajo, y proferimos juicio de maldición. Los que ya están así bajo maldición. El maligno ya estaba bajo maldición. Tal vez el arcángel lo sabía y quería proferir él el juicio y decirle, no, tú estás escrito, tú estás perdido, tú... No dijo nada. Él no podía proferir juicio. El juicio lo profirió, lo dijo Dios. ¿Qué entonces hizo? ¿Qué hizo el arcángel Miguel? Invocó a Dios, invocó al Señor y santificó al Señor. No apareció él y dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Ahora bien, fíjense, Moisés aparece en el día de la transfiguración, cuando el Señor resplandece su cuerpo como el sol, aparece Moisés al lado del Señor, y el otro que aparece también es Elías. Hombres ambos que oraron al Señor como debían, excepto, y por eso lo menciono, en una ocasión en que Moisés, justamente su cuerpo quedó escondido. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es santificar el nombre de Dios. Y nosotros, como diría el Bautista, yo debo menguar. Es Él el que tiene que crecer. Yo debo menguar. Fíjese lo que aparece a propósito de esto, de santificar al Señor en nuestro corazón, o decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no? En Deuteronomio capítulo 32, en Deuteronomio capítulo 32. Este capítulo es muy interesante, hermanos amados. Esto es muy interesante. El capítulo, ¿no?, es todo un cántico, se conoce como el Cántico de Moisés. El capítulo 32 de Apocalipsis, ¿ya? Si usted, por favor, mantenga allí, si el como que está... el capítulo 32 de dice de Deuteronomio. Ajá. Aparece. Dijo de Apocalipsis, perdón. No, es que voy a Apocalipsis. Ajá. Deuteronomio 32, mantenga su dedito en Deuteronomio 32 y vamos ahora a Apocalipsis capítulo 15.
Mantenga las dos cosas ahí abiertas. También, ¿no? Dice, es para una referencia, ¿no? En el capítulo 15 voy a leer de Apocalipsis y después vamos a leer parte del capítulo 32 de Deuteronomio. Es un cántico, se conoce como el cántico de Moisés. ¿Y por qué es este cántico? Y eso vamos a entender a propósito de santificar al Señor, ¿de acuerdo? De cómo lo debo hacer. Aquello de yo debo velar, debo tener una palabra en el corazón para orar. No es llegar y orar, ¿ya? Como referencia en Apocalipsis 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, ¿no? Las 7 plagas. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Diga amén, hermano, diga amén, así lo vamos a alcanzar por su misericordia. Y su marca y el número de su nombre. Estaban todos en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cuántos queremos estar allí? En pie, ante el Señor. Y dice que cantábamos el cántico de Moisés, dice. Así dice. Así que Deuteronomio 32, en alguna medida, no sé, con toda la interpretación correcta, con todo lo que significa, bendito sea nuestro Señor, todo lo que es escudriñar bien y que sea bien interpretado, yo no sé, el Señor por su Espíritu nos va a dirigir. Vamos a cantar este mismo cántico, el cántico de Moisés, dice, siervo de Dios, pero añade, dice, y el cántico del Cordero. Y va a comenzar ese día diciendo, tal vez algunos lo conocen y cantan este canto en la iglesia, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Lo empezó a entonar, hermano? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, santificar. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mire, es cómo se alaba a Dios, porque son grandes y maravillosas son sus obras. Ahí está la relación con la oración. Cuando oramos, no es que son respondidas las oraciones por mí, ni por mis capacidades, ni porque yo vaya a la iglesia, ni por nada. Es porque estamos bajo su gracia, aleluya, bajo su amor, aleluya, con amor eterno, dice Dios, ¿no? Así es. Te he amado, y prolonga Él, y prolonga, nos sigue, dice su misericordia, su verdad, nos sigue, está sobre nosotros, está sobre tu casa. Entonces refrena tu lengua del mal. Tengo que aplicar, ¿no? Tus labios no hablen engaño. Santifique, no mezcle las palabras, santifique el nombre de Dios. Que esté solito ese nombre, no mezclado en nuestra boca. ¿Ya? Está puesto allí en Apocalipsis. O sea, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo aparece este cántico. Vamos a Deuteronomio ahora. ¿Por qué este cántico? Mire, porque Dios había dicho, así había dicho, esto está en el capítulo 31, ¿no? Capítulo 31, ¿no? En el versículo 12 dice, 18, 31, 18. Estoy en Deuteronomio, ¿no? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses, así dice, a dioses ajenos. El Señor sabe que no nos portamos bien y que nuestra tendencia muchas veces es insistir en usar la boca para el mal, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no, si Dios dice, no, y uno insiste, ¿no? Entonces Dios le había dicho en el verso 19, 31, 19, ahora pues escribíos este cántico, dice, y enséñalo a los hijos de Israel. Atención, dice,
Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Dios. O sea, todo el tiempo tienen que aprender este cántico y tienen que estar cantándolo siempre, porque allí está como testimonio. Yo los introduciré en la tierra que juré. O sea, Dios nos va a contestar. Eso quiere decir, yo voy a cumplir mi parte, yo lo voy a hacer, pero dice, comerán, se saciarán, engordarán y van a cambiar y se van a ir hacia otros dioses. Eso nos pasa porque no santificamos al Señor. ¿Por qué? Porque no establecemos una relación íntima como hijos, como adoradores. Dios busca adoradores, no solo pedidores. No sé si está bien dicho. Somos solo, está bien fea la palabra, pero pedigüeños se decía antes. Y no adoradores. Pedidores, feo. Pedigüeños, pero no adoradores. Cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico, y así sigue. Lea usted en el capítulo 31. En el capítulo 32, que tiene que ver con lo que estábamos leyendo en Judas y de santificar al Señor, dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Cuál sería la melodía? No la sé, pero este era un cántico. Y dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, y sigue. Fuerte es el cántico. Si usted sigue, en el versículo 44, cuando está terminando el cántico, Deuteronomio 32, 44 dice, vino Moisés entonces y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón, ¿no? A todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Lo que decía Deuteronomio 6, estas palabras que te mando hoy se las repetirás a tus hijos. Dice, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Subráyelo eso en su Biblia. Mis palabras no son cosa vana. Así dice, es vuestra vida. Y por medio de esta palabra, de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, yo voy a tomar posesión de las cosas que el Señor me ha prometido, es cierto. Pero mi corazón se puede volver, ¿no?, a la soberbia, y no voy a santificar al Señor en mi corazón. Y mi boca no se va a refrenar con el día a día, con los problemas, y voy a otra vez a afligirme, a amedrentarme, ¿no? No voy a tener mansedumbre, como dice el texto, ¿no?, para decir por qué vivo, a quién sirvo, de quién soy. Ese mismo día, dice en la Escritura, ahí el verso 48, y habló el Señor a Moisés, así dice, aquel mismo día, diciéndole, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, así le dice, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Desde arriba tú la vas a mirar. Y muere, mire lo que le dice, le manda que muera, es bien impresionante, ¿no? Y muere en el monte al cual subes. O sea, le dice, vas a llegar allá, vas a mirar toda la tierra y muere ahí. Como decirle, quítate, no sé, pues el oxígeno, ¿no? Así, ¿no? No, por cierto que no, pero lo que está diciendo, aquí, ahí vas a terminar. Es increíble, Moisés es un siervo, como dice la Escritura, fiel. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude, ¿no? Dice, pero mire cómo le manda, y muere. Por eso el Señor después lo hace el Padre aparecer a su lado, ¿no? Bendito sea el Señor Jesucristo. Y sé unido a tu pueblo, en eso, sé unido a tu pueblo, está lo que yo creo que el arcángel Miguel dice,
No, pero el arcángel Miguel podría haberse enojado, haber dicho, yo tengo toda la palabra, tengo la verdad en mi corazón, y nos ponemos a contender de una manera equivocada, pues. Apología, ¿no? Defensas equivocadas. En vez de frenar nuestra boca, ¿ah? En vez de pedir al Señor ser manso y humilde, ¿ah? De corazón. Sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Y le dice el Señor algo que no me dice a mí primeramente, ¿no? Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Claro, porque Moisés y Aarón también estaban molestos, muy molestos, porque el pueblo estaba complicado, no tenían agua, habían rencillas, serias rencillas. Y a veces hay rencillas en nuestras vidas, a veces hay rencillas en las iglesias. Oh, Señor, a veces hay conflictos grandes y aparecen no los equilibrios, no la mansedumbre, no el discernimiento, aparecen nuestras cosas de la carne, y nos enojamos, nos molestamos, y en vez de decir, Padre nuestro, capaz que lo digamos fuerte, que santificado sea tú, no santificamos el nombre del Señor. Aparte, suba al monte, es una figura, suba al monte, muera ahí. Hermana, hermano, que hoy podamos subir y decir, Señor, tal vez me he portado muy mal por muchos años. Mire, por la fe, véalo, van a entrar, sus hijos van a entrar. Vea que se van a cumplir, crea la palabra del Señor. Crea, pero santifique al Señor. Amén. Moisés y Aarón, en vez de hablarle a la peña, en el caso de Moisés, en vez de hacerlo como Dios le había dicho, pescó una vara y empezó a golpear la vara. Lo hizo como si fuese él. No santificó al Señor. No dijo, es el Señor. No lo hizo con mansedumbre, como debía hacerlo en ese momento. Por eso le fue prohibido entrar. Lo que no quiere decir a la tierra físicamente, ¿no? No quiere decir que no entró a la presencia del Señor. Hermanos amados, dice el profeta Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Usías era motivo de alabanza de todo el pueblo por todas las glorias que habían venido, y no se glorificaba como debía al Señor. La boca del pueblo va llena del nombre de Usías. Y ese día que murió el rey Usías, dice Isaías el profeta, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Santo, 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 decían los serafines. Oh Dios, hermanos amados, estamos en la presencia del Señor. Invoque su nombre, pero pidámosle como pidió Isaías, Señor, mis labios están inmundos, porque habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Y entonces el Señor va a tomar fuego del altar, y que lo tome y limpie nuestra boca para orar, para proclamar su santo nombre. Señor. ¿Qué les parece si oramos unos minutos y diga, Padre, perdóname, haz que yo pueda resistir el mal? Padre nuestro, como siempre oramos, Padre, como siempre, pidiéndote primeramente perdón. Limpia tú nuestro corazón. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Que nos podamos volver a ti. Así sea, Señor. Oh, queremos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. Que tu nombre esté en nuestra boca y en nuestro corazón, separado de todo otro nombre. No haya otro nombre más importante en nuestra boca y en nuestro corazón que tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo. Fortalece a las mamás, a los papás, a los hijos, a las hijas, a tus siervos, Padre, a tus ministros. Oh, Señor, algunos que están afligidos y claman a ti.
Y te ruego por este ministerio, Señor, los que llevan tu palabra a través de estas ondas, este ministerio de Radio Armonía. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Padre, para la gloria tuya. Amén. Así sea. Amén. Amén.